El Fabulista presenta de cuentos y leyendas. Comenzamos. Cuentan las viejas leyendas que nacieron en el México colonial que con la venida de los conquistadores españoles llegaron a América y sobre todo a las tierras de la Nueva España, no solo aventureros y pioneros de la vieja Europa, sino que toda clase de seres que desde los más antiguos mitos se mudaron a las tierras recién descubiertas, tierras donde podían seguir esparciendo el terror y los malos augurios. Así pues, algunas artes oscuras que ya existían antes de la llegada de los europeos se mezclaron para dar lugar a las brujas del Nuevo Mundo. Se dice que en los pueblos nahuas que se encuentran sobre todo en Puebla y Tlaxcala, habitaba oculta una bruja conocida como Tlahuelpuchi. La Tlahuelpuchi era una especie de hechicera nahual, o sea, con la capacidad de convertirse en animales, aunque en su caso estos animales eran voladores, como luciérnagas o distintos tipos de aves, tecolotes, urracas o guajolotes. Precisamente en esta forma, la de un humilde guajolote, es que estas brujas cometían los más temibles actos contra la gente. Ocultas entre los cerros, las Tlahuelpuchi vivían en sus pequeñas casas, donde alrededor de una hoguera y un caldero hacían tratos con el mismísimo diablo, ofreciendo la sangre y almas inocentes para satisfacer los macabros deseos del Señor de las Tinieblas. Así, estas mujeres empezaban un ritual que les permitía arrancar partes de su cuerpo, piernas, brazos. Eran arrancados, puestos sobre un fogón para mantenerlas vivas y sustituidas por patas y alas de un guajolote. Automáticamente, su boca se convertía en un pico con una lengua larga que servía para absorber la sangre de sus víctimas. Una vez hecho esto, las brujas subían al techo de sus casas, abrían sus alas y envueltas mágicamente en fuego, bajaban entre los árboles convertidas en peligrosas centellas. En medio de las lluviosas noches, la Tlahuelpuchi llegaba a una de las casas de la aldea. Buscaban sobre todo las habitadas por recién nacidos no bautizados, que eran sus víctimas favoritas. Hecho esto, las brujas se posaban sobre las humildes viviendas y soltaban por cualquier hendidura una especie de vapor que hacía que los progenitores de las criaturas entraran en un pesado sueño. Asimismo, convertida en vapor, la bruja penetraba en la casa y se colocaba cerca del bebé. Con el pico agujereaba su cabeza y con su lengua larga penetraba la herida para chupar la sangre del infante, mismo que moría y cuya alma, que no estaba encomendada al Creador, era perdida para siempre. Al otro día, los padres despertaban de su letargo nocturno y se sorprendían al encontrar al niño con marcas en su cuerpo, moretones, golpes y con la mollera sumida, en el lugar donde la bruja había absorbido la sangre del pequeño. Se dice que esto ocasionaba a los padres gran pesar, y muchos son los que abrumados por esto cometían suicidio, mientras la terrible Tlahuelpuchi regresaba a su cabaña para preparar parte de la sangre y ofrecerla al demonio. A pesar de sus poderes, había formas de ahuyentar a la Tlahuelpuchi, dejando unas tijeras abiertas en forma de cruz, poniendo una cebolla alrededor de la cuna del bebé, un espejo donde la bruja pudiera ver su horrible faz, dejar una Biblia cerca, una imagen religiosa o un ajo envuelto en una tortilla de maíz sobre el infante eran métodos válidos para alejarla de los niños. Oscuras hijas de Satán, sangrientas criaturas nocturnas, las Tlahuelpuchi forman parte ya de cuentos y leyendas.